Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds. Les saluda Nelson González y hoy hablaremos de un tema muy interesante, muy atractivo con un gran invitado. Hablamos sobre el cáncer colorectal y cómo la inteligencia artificial también está siendo muy importante para la detección precoz. Y nos acompaña el destacado médico gastroenterólogo, el doctor Fernando Fluxá. Doctor, bienvenido a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Hola Nelson, ¿qué tal? Gracias por la invitación a este podcast. El cáncer de colon es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y algunas cifras que conocíamos del año 2020 en Chile hablaban de más de 3.000 personas muertas en nuestro país, con más de 6.000 casos. Ya hablamos de 2020. Pero también se habla de que esto ha ido creciendo incluso también la población joven. Conversamos un poquito del tema del cáncer de colon y cómo esto ha ido creciendo y cómo podemos ayudar a bajar esta cifra, doctor. Sí, bueno, primero es decir que probablemente es uno de los cánceres que va creciendo, va subiendo en su incidencia en forma importante en el mundo, en algunos países. Sin embargo, gracias a buenos controles que vamos a ir conversando, se ha logrado disminuir esa incidencia y bajar la prevalencia del cáncer de colon. Pero en nuestro país sigue subiendo. Afortunadamente, digamos que es un cáncer menos agresivo que otros, por lo tanto, tienen un mayor porcentaje de curación los pacientes. Sin embargo, entran en una espiral de exámenes, de cirugías y de seguimiento, etcétera, que no son menores al momento de decir no me importaría tener un cáncer de colon. No es así, sigue siendo una enfermedad compleja. Prevalente. ¿Y cuáles son los signos, los síntomas a los cuales uno tiene que estar atentos para quizás este llamado de alerta para saber que algo no está pasando en nuestro cuerpo? Sí, desgraciadamente siempre los síntomas son en etapas relativamente avanzadas y fortuitamente a veces en una etapa más incipiente, pero los signos de alerta son el cambio del tránsito intestinal, el sangrado digestivo, fundamentalmente esos son los de mayor alerta. Los dolores abdominales en un lugar específico siempre son motivo de atención. Sin embargo, probablemente estadísticamente es menos probable que sea un cáncer de colon frente a los otros síntomas que yo les mencioné. Así es que sangrado, siempre consultar, ¿no es cierto? Cambios en el hábito intestinal, lo mismo, siempre consultar. ¿Y qué puede provocarlo? ¿La alimentación juega un papel fundamental en este tipo de situaciones? El cáncer de colon tiene dos componentes fundamentales. Uno es genético. Hay algunas enfermedades genéticas y otras que, sin ser una enfermedad propiamente tal, como poliposis o algunos síndromes específicos, tienen una alta heredabilidad. Es decir, si uno tiene un familiar directo que tuvo cáncer de colon, la probabilidad de heredarlo es muchísimo mayor. Es un componente muy fuerte en el cáncer de colon. Y el otro es el ambiental. Como en muchos cánceres, el componente ambiental es importante. Y aquí se refiere a ciertos hábitos de alimentación, de tabaco. La obesidad son los factores de riesgo más importantes. En la alimentación, fundamentalmente, la poca ingesta de fibra o el exceso de ingesta de grasas. Consumir verduras es muy importante, frutas. Obviamente bajar la ingesta de grasa es ideal cuando hablamos de esta dieta mediterránea que es siempre muy, muy habitual a nivel mundial de los beneficios que tiene. Exacto. Esa previene. Doctor, y cuando hablamos de que puede ser un tema también hereditario por familiares que han tenido, ¿eso tiene que ver con un examen previo de cuando hablamos de algunos cánceres? En otros capítulos hemos hablado también de la próstata, hablamos de estos exámenes que son preventivos de 45-50 años a la población. En el caso del cáncer de colon, una edad promedio de estar haciendo ese exámenes, ¿se adelanta en el caso de tener un familiar que lo haya tenido anteriormente? Sí, claro. Sí, tiene mucha importancia. Primero, establecer que el screening de cáncer de colon es con una colonoscopía y no hay otra opción para el caso individual. A nivel poblacional, cuando uno va a chequear a grupos grandes de poblaciones, hay otras intervenciones previas. Pero el examen es la colonoscopía y la edad que se ha fijado es 50 años. Los americanos se dieron cuenta que ellos con esta política
disminuyeron los cánceres en los mayores de 50 años y empezaron a aumentar mucho los de 40 a 45. Y entonces bajaron y ellos empiezan a hacer ahora su screening a los 45 años. ¿Ya? Si uno es familiar directo de alguien que tiene cáncer de colon, esos 50 años bajan a 40. O 10 años antes del caso índice. Eso significa que si el padre de alguien, por ejemplo, hizo el cáncer a los 38, él debe chequearse a los 28, así de joven, 10 años antes del caso índice. Doctor, ¿y qué tan grave puede ser y cuál es la probabilidad de sanar si es detectado a tiempo el cáncer de colon? Cercano al 100%. O sea, es la gran diferencia. Pensar primero que el cáncer de colon detectado a tiempo significa una lesión tan pequeña que probablemente se resuelve en una cirugía endoscópica, con la resección local de la lesión por vía endoscópica por una colonoscopía, integrando o dejando íntegro todo el colon, porque no hay que resecar colon, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el paciente tiene una cirugía que es mínimamente invasiva con ninguna secuela. O sea, esa es la gran ventaja versus ir a resecar un segmento de colon que tiene riesgos quirúrgicos mucho mayores. Afortunadamente no son tan altos, pero mucho mayores que algo endoscópico, y que en general para la función intestinal no tiene tanta secuela, pero sigue siendo una cirugía. Y en el caso después de la pandemia, donde hubo mucha población obviamente que dejó de hacerse muchos exámenes, ¿han notado un cambio en los últimos años ustedes como médicos, como gastroenterólogo específicamente? Sí, yo te diría que el primer año en que se abrió esto, ya llevamos un poco más de un año, aparecieron muchas lesiones, muchos casos, digamos, que uno sabe que podrían haberse diagnosticado 2 años antes y que tuvieron que suspenderse o retrasarse por la pandemia. Sí, sin duda que hubo un impacto de la pandemia en estos casos, digamos, en que se perdieron 2 años. En el caso usted me hablaba de la colonoscopía, es el elemento ideal y preciso que permite detectar el cáncer de colon. Es el único. A ver, el validado es la colonoscopía. Existe la colonoscopía virtual, que es una imagen por métodos radiológicos, ¿no es cierto? Y que tiene una calidad bastante buena. Sin embargo, no ha sido validada como para screening masivo. Detecta las lesiones, pero omite lesiones pequeñas. Probablemente la calidad, si uno compara una buena colonoscopía con una buena radiografía, es superior a la colonoscopía, que además resuelve el problema, porque más o menos en 1/3 de los pacientes encontramos pólipos, y pólipos que hay que sacar. Por lo tanto, el examen radiológico implicaría que a 1/3 hay que mandarlos de nuevo a colonoscopía para sacarle esos pólipos. Duplicaríamos exámenes en 1/3 de los pacientes aproximadamente, o un poco más dependiendo de qué población hablemos. Precisamente, justo usted hablaba de los pólipos. ¿Es el elemento que detecta la colonoscopía y que nos da signo de presencia de algo cancerígeno? ¿Puede haber un pólipo que no sea de mayor gravedad? Sí, uno podría dividir que hay pólipos que son aquellos que pueden tener una evolución hacia la malignidad y otro grupo de pólipos que nunca van a ir hacia la malignidad, que tienen otras características. Pero estamos hablando que 1/3 de los pacientes tienen estos pólipos que se llaman adenomas y que tienen el potencial de malignizarse. Y por lo tanto, digamos, es un pólipo frecuente. ¿De acuerdo? La gracia tal vez que hay aquí en este examen es que nosotros queremos prevenir el cáncer de colon manejando o tratando una lesión benigna. Cuando ustedes hacen una mamografía, estamos buscando probablemente un cáncer pequeño. Cuando hacemos un antígeno prostático y un control, queremos encontrar un cáncer en etapa inicial. En el colon no queremos encontrar cáncer, queremos encontrar pólipos benignos, que vamos a resecar y la historia de ese paciente empieza ese día de nuevo en 0 para el desarrollo de un cáncer. Le sacamos una lesión benigna. Esa es la gran diferencia con los otros, digamos, exámenes de tamizaje que existen para encontrar lesiones iniciales.
Hay un tema que es muy interesante, y lo hemos conversado, he ido a dar algunas charlas también a usted al extranjero, que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué papel está jugando la inteligencia artificial en la detección del cáncer de colon y la detección precoz cuando usted realiza la colonoscopia? Bueno, la inteligencia artificial, así como método masivo, apareció hace probablemente un poquito más de un año, 2 años, y todavía no es algo ampliamente difundido, pero hay ciertas cosas que se han ido estableciendo. La inteligencia artificial permite ver cosas que el ojo humano no ve. Cuando ustedes hacen una colonoscopia, tienen que saber que hay un porcentaje de omisión de lesiones que no se ven por distintas razones, y esto es una condición que preocupa porque estamos dejando abandonadas lesiones, probablemente pequeñas, no muy significativas en el corto plazo, pero que van a determinar lo que se llama el cáncer de intervalo. El concepto de cáncer de intervalo es el cáncer que se desarrolla entre una colonoscopia y la siguiente, en donde se diagnostica el cáncer. Eso está dado por resecciones incompletas de lesiones o por omisión de lesiones en el examen anterior. Y lo que pretende la inteligencia artificial es minimizar ese riesgo de que la cantidad de lesiones omitidas sean, ojalá, cero, porque es lo que pretendemos, es que sacando esta lesión no hay cáncer futuro. Si omitimos la lesión, dejamos un riesgo potencial. ¿De acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial nos va a aportar en que el ojo humano tiene limitaciones para ver lesiones, y la inteligencia artificial sí las ve. Y eso lo hemos demostrado en algunos casos ya. Cuando están muy profundas, específicamente ahí, ¿y cómo funcionaría? Porque hemos tenido la oportunidad de ver algunos videos, va marcando como con unos márgenes de color distinto, sí, y que quizás uno cuando vio la colonoscopia, el video, no detectaba ese pólipo, pero sí hubo un anuncio previo que llevó a la atención de ustedes los médicos, ¿no? Exacto, el sistema reconoce la superficie y el volumen, y entonces ellos son capaces de detectar cambios en la superficie, que son a veces sutiles. Y entonces, donde está ese cambio, hace un recuadro de color y suena un pito, suena una pequeña alarma. Para que uno, si estaba mirando en otro lado y no vio el recuadro, sintió el ruido, tiene 2 métodos de alerta, y entonces uno dice, aquí hay algo. Y ahí le muestra dónde está. Y ahí uno puede definir con más precisión cuál es la lesión que le está mostrando y poder resecarla. Esto a nivel mundial, de la experiencia que ha tenido en Europa y en Estados Unidos, ¿cómo se ha visto en este último tiempo? Hay varias cosas que se han podido ir concretando en el sentido de definir que son realidades. Cuando uno hace una colonoscopia, los resultados de esa colonoscopia tienen mucho que ver con la experiencia del profesional. Y existe lo que se llama el concepto de tasa de detección de adenomas. O sea, cuántos adenomas diagnostico yo, qué porcentaje de mis pacientes tienen adenoma y el porcentaje de cada médico. Y ese no es igual. Y hay médicos que tienen 25% y otros que tienen 50%. O sea, no es porque tienen suerte o mala suerte y le tocan más adenomas, es porque ven más. La experiencia. Y a veces también serán que tienen ojos privilegiados, etcétera, otras condiciones. O sea, la inteligencia va a ayudar a ese 25%. Exactamente. La inteligencia artificial lo que ha mostrado primero es que iguala la cancha. El que tenía 25 sube. Lo que no veía él, se lo ve ahora se lo muestra la inteligencia artificial. Y entonces él se acerca al experto. Y es el primer efecto en que la inteligencia artificial, digamos que da un poco de equidad al sistema. Todos van a tener las mismas probabilidades de que le encuentren los adenomas. Eso no era así. O sea, podemos bajar incluso las cifras. O sea, sabemos que esto es reciente, pero si de aquí a un año más, es decir, si esas cifras que hemos dado bajan a la mitad, es totalmente importante. ¿Las cifras de qué? De detección del cáncer de colon rectal. O sea, quizás muchas veces se pasaban o no se veían,
y después ya se detecta muy tarde. Por supuesto, o sea, sabemos que, mira, las cifras son duras. Por cada 1% que yo diagnostico por más de adenoma, disminuyo en 3% este cáncer de intervalo. O sea, si yo tenía 25% y este otro doctor tiene 50%, tenemos un 25% de diferencia, yo tengo 75% más de posibilidades de cáncer de intervalo que el otro. O sea, bajamos un riesgo en forma importante y la inteligencia artificial lleva esto hacia arriba, hacia los extremos superiores de diagnóstico. Por lo tanto, vamos a bajar los riesgos de cáncer de intervalo. ¿Algunas limitaciones que tenga la inteligencia artificial en la detección del cáncer? ¿Y que hayan visto ustedes por la experiencia como médico hoy en día? La inteligencia tiene dos particularidades. Una, detecta, y algunas de ellas además caracterizan y le puede decir qué es lo que es. En la parte de detección, bueno, nos muestran lo que vemos, lo que yo estoy viendo y me lo muestra, y de pronto me muestra algo que a lo mejor yo no veía. Lo que no ve la inteligencia artificial es probable que mi ojo tampoco lo vea, entonces no sé cuánto podría omitir la inteligencia artificial, eso no se sabe. Se sabe que omite mucho menos que el ser humano, pero no hemos comparado una inteligencia artificial con otra, por ejemplo. Y la segunda capacidad de la inteligencia artificial es decirte de qué tipo de lesión es esta, si es inflamatoria o es de un tumor, si esta es de las que son de riesgo. En eso es menos asertiva, tiene 80%, un poquito más de capacidad de diagnóstico. Pero eso no influye mucho porque la decisión nuestra en ambas lesiones es sacarla. No dejamos lesiones en general inflamatorias por la duda de que puedan ser un adenoma. Así que siempre se sacan, salvo algunas excepciones particulares, pero en general no me importa tanto si la inteligencia artificial no es tan precisa en caracterizar. Me interesa que sea precisa en diagnosticar, en mostrarme lesiones. ¿Qué papel cree que va a jugar hoy, como ahora está tan de moda la inteligencia artificial, en el futuro diagnóstico no solamente del cáncer colorectal, sino quizás de otras enfermedades y también quizás a nivel digestivo? Porque ya me imagino, y hemos conversado también de que están haciendo trabajos también de estudios relacionados con otras partes de nuestro cuerpo y del estómago específicamente. Sí, está en desarrollo una serie. Todo donde haya imágenes, la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades de ayudarnos. Y todo lo que sea otra data en cosas de cruzar información, por supuesto. Pero en lo que son imágenes, todo lo que es la parte radiológica ya está muy avanzada, pero en la parte endoscópica en particular existe hoy día para diagnóstico de Barrett, de displasia en Barrett, para diagnóstico de Helicobacter, de atrofia de mucosa gástrica, de lesiones malignas de estómago, para evaluación de enfermedad inflamatoria intestinal, para el estudio de cápsula endoscópica y reconocimiento de lesiones de intestino delgado. Así que tiene muchas otras aplicaciones en el área endoscópica. Hay una inteligencia artificial para reconocimiento de lesiones malignas de la vía biliar. En fin, en toda la parte donde cabe un endoscopio, la inteligencia artificial va a tener opinión. Y todos los días va cambiando, me imagino ustedes con estos estudios pasan un par de días y hay algo nuevo que se está conociendo en el caso específico de lo que estamos hablando del cáncer de colon con algo de la inteligencia artificial. Me imagino que esto es tan dinámico y tan rápido y cambiante que ya lo que pasó hace 2 días ya es demasiado pasado, ¿no? Me imagino. Así es, además que esta inteligencia se va retroalimentando, entonces cada vez es mejor, es más perfecta, tiene mayor información y rinde mejor. Así que claramente mejora día a día. Retrocedo un poquito más cuando hablábamos del cáncer de colon y me hablaba de cuando se trata y se saca una parte de este pólipo también cuando lo han tratado. ¿Puede volver a un paciente? ¿O puede volver a aparecerle un pólipo nuevamente a futuro? Como te decía, el pólipo adenomatoso, el adenoma del colon, es una lesión que tiene un fondo genético muy importante. Es tu genética la que hace que forme adenoma. Lo ambiental coopera también.
Por lo tanto, quien tiene un adenoma hoy, seguro va a seguir haciendo adenoma en el transcurso de su vida. Y por eso hay que estarlo controlando en el tiempo. Porque yo saco ese pólipo y el paciente en 3 o 4 años seguro va a tener nuevos pólipos. ¿Medicamentos que ayuden a evitarlos, por ejemplo? Es genético, pero ¿no? A ver, está indicado solo en algunos síndromes polipósicos que son demasiado agresivos, porque los medicamentos también tienen un efecto adverso. Y entonces cuando uno ve el beneficio de este medicamento versus los efectos adversos, no compensa, y los efectos adversos superan el beneficio y entonces no están indicados en estos pólipos que estamos conversando, salvo estos síndromes polipósicos no se usan. Doctor, yo quiero agradecerle la gentileza por conversar este tema tan interesante y que vamos a ir, obviamente, en próximos capítulos abordando otros temas relacionados, como ya dejó adelantado, sobre el tema de la inteligencia artificial en otros tipos de síntomas y detección de otros cánceres, pero tienen los micrófonos abiertos para que el mensaje que también le pueda dar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo también por nuestro canal de YouTube, de las precauciones, los cuidados de invitarlos a estos exámenes precoces para la detección precoz. Si ya cumplió los 50, como decía, seguramente hacerse esta colonoscopía. Bueno, eso es una verdad. La estadística americana, le preguntaron a los pacientes por qué no se habían hecho una colonoscopía a los 50 años como estaba indicado. Y el 85% dijo, mi doctor nunca me lo dijo. Así que yo tengo que llamarlo y decirle, háganse una colonoscopía a los 45 o a los 50 años, y antes, ¿no es cierto?, a los 40 si tienen familiares con pólipo o cáncer de colon. El examen no es un examen de gran dificultad ni de gran riesgo. La gente que se ha hecho colonoscopía ya dice, en realidad yo pensé que esto era más terrible, que esto era peor, y no es algo tan dramático, digamos. Y lo que se puede prevenir es sumamente importante. Así es que en realidad un llamado al chequeo de colon, así como se hace disciplinadamente en otras patologías, es súper importante a los 50 años al menos ir y hacerse una colonoscopía. Algo que no le pregunté, ¿es más prevalente en hombres o mujeres? Hombres. En hombres. ¿Es muy superior la tasa? No. Pero sí más prevalente en hombres. Sí. ¿Por alguna estadística especial? Probablemente por hábito. Perfecto. Tiene mucho que ver ahí también los hábitos. Perfecto. Bueno, agradecemos al doctor Fernando Fluxá, gastroenterólogo de Clínica Meds, abordando un tema muy interesante sobre el cáncer de colon, que esperamos bajar las cifras, y sobre cómo estamos usando la inteligencia artificial, que próximamente ya estaremos trabajando aquí en Clínica Meds. Los dejamos invitados a un próximo capítulo de Conectados con tu Salud, con temas tan atractivos como el que abordamos el día de hoy con el doctor Fernando Fluxá. Que esté muy bien. Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.